Así ha dicho Jehová el Señor, Dios Todopoderoso, hoy en medio de las naciones. Gloria a Dios por un tiempo que conectamos hoy con la voz del Espíritu Santo. Es el Espíritu de Dios que instruye las naciones, que gobierna. La soberanía de Dios está sobre todas las naciones. Hoy es un tiempo profético, un tiempo donde Dios continúa hablando a su pueblo. Y ha venido palabra de Jehová para las naciones. Gloria a Dios. Son tiempos donde Dios continúa hablando. Dios nos habla a través del Espíritu Santo, a través de su palabra. Pero en este tiempo Dios ha venido de continuo hablando a las naciones. Gloria a Dios. Es maravilloso saber que Dios se interesa por hablarle a su pueblo. Y no solo Él habló por medio de el Espíritu a los profetas, a nuestros antepasados, sino que el Señor Dios Todopoderoso continúa hablándonos hoy. Y es un tiempo profético donde Dios está hablando para la iglesia de Cristo. Hoy hablaremos, oír palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor. Es un tiempo donde Dios ha venido para instruir a la iglesia. Hemos venido reportando los mensajes proféticos que Dios nos ha dado. Pero hay algo que hoy debo participarles, y es que el Espíritu del Señor me dijo: profeta, ¿por qué la iglesia, por qué las naciones no han aprendido a comunicarse con mis mensajes? Y hoy pregunto a las naciones el por qué. ¿Cómo es posible que nosotros no podamos discernir cuando el Señor nos habla? El Señor nos habla de diferentes maneras. Y cuando Dios habla, Dios es una voz específica. Yo he participado a muchos de la palabra que Dios ha dado, la instrucción, la dirección, y veo día a día que transcurre y que Dios me permite intimidar tan de cerca con la iglesia de Cristo, que la iglesia no ha entendido cómo Dios habla. Pero hoy hablaremos del tema: así ha dicho Jehová, oír la palabra de Jehová. Cuando nosotros hablamos de parte de Dios y venimos con mensajes proféticos y decimos oír palabra de Jehová, es que viene advertencia, viene disciplina, o también el Señor revela a la iglesia, a las naciones, sus promesas por la cual hoy confirmaremos a través de su palabra. Hemos instruido la iglesia en las naciones y hemos enseñado. Cuando el Espíritu del Señor viene con un mensaje preciso para la iglesia o preciso para cualquier persona, yo he compartido, he participado y le digo: haz esto hoy. Así ha dicho el Señor. Entra en oración, enciérrate hoy. Pero no es hoy para la iglesia de Cristo, sino que ellos van haciendo 2 días después. Y el Señor habló hoy. Y cuando impartimos la instrucción de que el Señor dijo hoy o habló esta semana, tú no puedes hacer la próxima semana lo que yo te mandé a hacer hoy o esta semana. Ahí no hay precisión ni hay obediencia. Entonces, tú no ves cumplirse lo que Dios habló a través de mi boca y después dicen: pero yo hice todo lo que la profeta me envió a hacer y nada sucedió. Pero tú lo hiciste en tu reloj. No lo hiciste en la precisión del kairos de Dios, porque Dios habló hoy o habló esta semana. Pero no, aquel que recibe el mensaje, aquel para quien es el mensaje,
está obedeciendo, está ejecutando lo que os habló el Señor 2 días después o una semana después. No es en tu tiempo, no es en tu voluntad. Es preciso el mensaje profético. Si yo os imparto de parte de Dios y les digo, iglesia, así ha dicho Jehová el Señor, entran en el aposento hoy a las 12 de la noche y oren, levanten sus peticiones porque Dios va a responderle a todas las naciones por aquello que han orado y se ha tardado venir la respuesta del Señor. Pero el Espíritu del Señor viene y me dice, profeta, diles que entren en el aposento hoy a las 12 de la noche y yo imparto la voz de Jehová Dios de Israel. Y vosotros no entráis hoy a las 12 de la noche, sino que están entrando mañana o pasado mañana a las 12 de la noche. No es lo que nosotros pensamos ni cómo lo vemos. Pero las naciones piensan, pero ¿qué tiene para no hacer tal vez en 2 días el cumplimiento de la palabra? Pero Dios habló precisamente. Si el Señor Dios Todopoderoso te habló que es hoy, tú no puedes hacerlo mañana ni dentro de 2 días. Porque no está en nuestro sentir, sino en el sentir de la voz del Espíritu Santo. Y Él envió su palabra y tú debes ordenarse para cumplirla. Ahí viene Jehová para bendecirte. Ahí viene Jehová para darte todo el bien que tú esperas. Pero cuando tú quieres hacer a tu manera, a tu voluntad, en tu tiempo, en tu reloj, no en la voz, no en el mandato, no en el Kairos de Dios, déjame decirte que no has entendido cómo Dios habla. Entonces estamos diciendo, Señor, háblanos, llévanos a otro nivel, llévanos a otra dimensión. Pero hoy el Espíritu del Señor me dijo, profeta, dile a las naciones, si no han obedecido lo más simple que tienen de frente y a la mano, ¿cómo puedo yo llevarlos en dimensiones si no han entendido mi palabra? No han entendido cómo yo hablo. La iglesia sobre las naciones espera el mensaje bíblico, el mensaje de la palabra de Dios. Amén. Daremos continuidad a su palabra. Pero he venido para extender la voz y la voluntad de Dios sobre las naciones y decir, oí palabra de Jehová. El Señor dice así, si vosotros no habéis entendido cómo es la precisión de mi palabra, entonces os instruiré hoy. Si hablo que ve en oración al aposento en este día, si digo sube a la montaña mañana al mediodía, que allí le hablará Jehová, yo he cumplido la voz, he entregado el mensaje, pero el que recibe el mensaje no ha entendido, no ha obedecido y desde luego no ha recibido la respuesta de parte de Dios, porque simplemente Dios es preciso y tú estás en desorden. Tú no has entendido, llegaste tarde, llegaste tal vez a la hora precisa, no llegaste antes para preparar ese tiempo que debes oír la voz del Señor. Es por esto que no has oído y que el Espíritu no puede hablar a alguien que no entienda cómo Dios habla. Yo he entregado mensajes a la iglesia, a las naciones, y digo, así ha dicho Jehová el Señor. Pero caminando día a día me doy cuenta que la iglesia no ha entendido. Si hubiesen entendido, no volvería el Espíritu Santo a rectificar lo mismo que ya Él habló y que ya entregó a la iglesia de Cristo. Pero el Espíritu del Señor dice que cómo puede Él dimensionarte, cómo puede Él fluir, hablarte si tú no has entendido los mensajes proféticos. ¿Y qué es un mensaje profético? En esta semana hay alguien por la que Dios se levantó y levantó su mano y entonces yo tomé el teléfono y llamé y le dije,
debes hacer así. Entra en tu aposento, enciérrate con tu hermano y oren, levanten sus manos santas porque Jehová les dará la victoria. Pero justo 2 días después fue que esta persona fue al aposento a levantar manos santas cuando ya el Señor no estaba allí esperándolas. Ahora entendemos por la voz y la revelación del Espíritu Santo que Dios es un Dios preciso. Si Dios dice hoy a medianoche, el pueblo, las naciones, se deben ir a la medianoche al aposento donde Dios haya hablado, a la peña. Yo no sé dónde el Señor quiere hablarte hoy. Pero Dios es un Dios preciso, es un Dios ordenado, es un Dios fiel, es un Dios puntual. Pero la iglesia de Cristo no ha comprendido cómo es que Dios puede operar en la necesidad que tú tienes. Y por esta causa, tengo testimonio que 2 personas han muerto, porque no han oído y obedecido la voz de Jehová, nuestro Dios. Yo soy testiga delante de la presencia del Señor y os comparto uno de esos testimonios. Una mujer con cáncer de pulmones muy grave, ya no había sanidad. Dios habló por medio de mí y él dijo, dile a esta mujer que en 3 días yo la saco de la clínica. Y cuando yo la levante de ese diagnóstico que los médicos han dicho que no se levanta, dile que tan pronto le den de alta y la salida, debes comunicar a la profeta que la visitó en la clínica para que la profeta vaya a ungir el lugar donde ella se va a terminar de recuperar. Yo entregué el mensaje y le dije, esté atenta, no va a desobedecer al Señor porque es cierto, morirá. 2 días después, 3 días después, el Señor la sacó por la puerta que él habló. Y su hermana, después de ella haber salido un día después de la clínica, me comunica muy alegre, complacida, y me dijo, profeta, como el Señor habló, así el Señor lo hizo. En 3 días, el Señor la sacó de ese lugar. Los médicos dijeron que era solo un milagro porque ella estaba en una condición de muerte. Pero Dios, que hace vivir y morir, y que es un Dios poderoso y preciso, Él se complació de enviar profecía. Yo fui el instrumento, le especifiqué bien, pero ella no entendió porque no lo obedeció y vino la muerte, murió. Por causa de que no han entendido y no han aprendido a oír la voz de Jehová, nuestro Dios, podemos hasta morir. Ahora, 2 días después que su hermano me comunicó, yo me preocupé y dije, Señor, ¿por qué ella no obedeció al Señor? Si yo hablé claro, específicamente. De ahí recibimos la noticia que al otro día la sacaron de esa casa donde ella habitaba para la clínica y murió a las 8 de la noche. Cuando Dios había dado palabra profética y se cumplió la primera parte, como dijo el Señor que en 3 días la sacaría por esa puerta, el Señor lo hizo. Solo la sacaron con oxígeno. Los médicos vieron que eso era algo milagroso porque eso no era, o sea, en el diagnóstico de ellos no podían ellos entender. Pero la parte que a ella le tocaba obedecer al Señor no la entendió, porque ella salió a disfrutar con sus hijos, con su esposo, y se olvidó que Dios había dado una instrucción que saliendo de la clínica, como el Señor había hablado, ella tenía que llamarme para que yo fuese a ungir el lugar donde ella terminaría de recuperar. Pero no entendió.
y, por cierto, murió. Otra miembro de la iglesia, que todos creo que compartimos también con ella, 3 veces el Señor la mandó a llamar. En la tercera vez vive Jehová, en cuya presencia doy testimonio a las naciones, que el Señor me dijo, dile que esta es la última vez que yo la mando a buscar. Y yo la llamé y le dije, mira, así ha dicho Jehová el Señor, si no te vuelves a Jehová Dios, que reprendió el cáncer aquella vez cuando estuviste de muerte en la clínica y te sacó de ese lugar y te prosperó con un negocio propio, y no obedeces lo que Dios quiere de ti, la tercera vez nunca obedeció al Señor con 3 veces que Dios la mandó a buscar. A los 20 días después de la tercera vez que Dios la mandó a buscar, me llama una de las hijas y llorando y me dice, profeta, mi mamá está gravemente en la clínica. Y Dios puso gozo en mi corazón. Dios puso tanto gozo en mi corazón y yo dije, Señor, ¿por qué siento gozo en mi corazón? Si hay una persona muy grave en la clínica, pero el Señor puso gozo en mi corazón. Y yo quise orar y el Señor me dijo, no ores, porque yo la mandé a buscar 3 veces, mas ella no me obedeció. Y cuando el Señor un día me dice, profeta, sube a Consuelo. Y yo dije, Señor, tú no permitiste que yo orara. Tal vez esta voz, o sea, un pensamiento mío y no sea tu voz. Y yo le dije, Señor, como tan cierto que vive Jehová, que si hoy el Señor me apareja recursos, tanto yo entenderé que esto es el propósito de Dios. Y en el día el Señor aparejó lo que yo puse por señal a Dios. Y entonces yo subí. Y era el propósito, no sabía yo que el Señor me envió allí para orar. Y al día y medio ella murió. ¿Es real? Sí. ¿Conocemos a Dios realmente? Dios nos ha hablado, pero nosotros no hemos oído la voz del Señor. Nosotros estamos esperando que el Señor venga para hablarnos, pero Dios ya ha venido y vosotros no habéis entendido la voz del Señor. Y por esta causa perdemos las bendiciones y aún hasta la vida. Ahora entendemos cómo Dios habla. Dios no habla solo por medio de la palabra escrita. Dios me ha mandado a llamar gente que no han entendido y que no han percibido que no soy yo, sino el Señor en mí, a través de mí. Soy profeta del Señor porque a Él oigo y a Él obedezco. Y yo entrego los mensajes, pero la iglesia, las naciones no han discernido que es la voz de Jehová vuestro Dios. Hoy he venido para profetizar el mensaje profético que Dios trae para las naciones. Así dice el Señor, Dios Todopoderoso, Dios de Israel, el Dios que hace vivir y que hace morir. Si no entendemos, si no obedecemos lo simple que tenemos y que Dios nos ha entregado, ¿cómo puedo yo dimensionarlos, llevarlos a otros niveles como siempre piden que quieren un crecimiento espiritual, quieren ser llenos del Espíritu Santo, pero yo les he enviado mi palabra, yo he hablado, yo me he presentado de una y de otra forma y vosotros, las naciones, no habéis discernido que es la voz de Jehová nuestro Dios y que no es mi mensaje. Es también mensaje profético para mi vida, para instruir mi vida ministerial, espiritual. Y esto ha dicho el Señor. No podemos pedir ir a otras dimensiones, no podemos pedir grandes bendiciones y que Dios nos enseñe las cosas grandes y ocultas, porque no hemos entendido
cómo es que Dios nos ha visitado y nos ha hablado personalmente y nosotros no lo hemos discernido, no hemos entendido que es Él. Privilegiado el pueblo en todas las naciones que ha entendido, que ha discernido que Dios habla a través de nosotros los profetas. Y yo he venido una y otra vez para hablar al pueblo, hablar a las naciones, pero no han entendido porque yo puedo discernir el crecimiento, puedo discernir la obediencia, porque yo envío los mensajes, les digo, mira, deben hacer esto, el Señor hace esto. Hoy le dije, Señor, hace días no me habla. 2 horas después estaba el Espíritu del Señor sobre mí y me dijo, háblale a este profeta. Era otro profeta como yo, profeta de oficio. Y yo le dije, profeta, así ha dicho el Señor. Ve a hacer esto que envió el Señor esta semana, no la otra semana, porque como he visto que el pueblo de Dios no ha entendido que Dios habla precisamente, yo rectifico una y otra vez que es ahora, o es esta semana, o es hoy. Cuando Dios te dice, haz esto hoy, tú no lo puedes desobedecer, porque Dios esperaba que usted estuviera en el lugar donde Dios te iba a sacar en victoria, mas tú no comprendiste, tú hiciste a tu manera 2 días después, una semana después, y es por esto que no hemos recibido verdaderamente la respuesta, porque Dios ha venido para hablar una y otra vez, mas no creemos que esto es algo más añadido a la predicación, no. Cuando yo os hablo, oí palabra de Jehová, o así ha dicho Jehová el Señor, ustedes, todas las naciones, deben entender que ha venido Jehová a hablar, que ha venido Jehová para advertir algo que las naciones deben entender, que es la voz de Dios. No es la palabra que está escrita, es la voz del Espíritu Santo, porque privilegiados somos aún las naciones en este tiempo, que la voz de Jehová no se ha callado. Y el Espíritu del Señor viene y dice, profeta, dile a mi pueblo, dile a las naciones, así ha dicho Jehová. Cuando yo os digo, así ha dicho Jehová el Señor, estén atentos a la instrucción que el Señor habla, para que entonces vosotros puedas discernir y recibir el mensaje que Dios nos está entregando. Por esto dijo hoy el Espíritu Santo, dile a mi pueblo que si no han entendido como yo os he hablado una y otra vez y no han entendido y comprendido lo simple. ¿Y qué es lo simple? Yo le dije, Señor, ¿qué es lo simple? Me dijo, mi palabra. No obedece mi palabra, no reciben los mensajes, no obedecen la instrucción que yo os he enviado por medio de tu boca. Ellos no han obedecido, no han entendido. Si yo digo hoy, ellos están haciendo obediencia en 2 días y no es con el Señor así. Dios es un Dios fiel, un Dios preciso, un Dios puntual, un Dios de orden. Y cuando Dios habla, así ha dicho Jehová, ve hoy a la peña, ve hoy a la montaña, que allí Dios te va a hablar. Allí Dios te va a dar la victoria, te va a dar la respuesta. O entra en el aposento. La instrucción que Dios te dé, porque Dios da instrucción específica. Y yo entrego el mensaje profético de parte de Dios. Pero el oyente, el necesitado, el que espera respuesta de años atrás, no ha entendido cómo Dios habla, cuando Dios te ha visitado. Tantas veces Dios ha hablado y ha dado instrucción para todos aquellos que están esperando respuestas. Pero siguen esperando respuestas porque ha venido la voz, ha venido palabras de Jehová, y vosotros las naciones no habéis entendido lo que yo os he hablado. Y por esta causa no hay cumplimiento, no hay dimensión, no hay crecimiento espiritual. Me habló hoy el Espíritu Santo.
quiere mi pueblo que yo os dimensione, que yo os entregue más de lo que yo ya les di, tan simple y tan cerca, y no han entendido ni han obedecido. Ahora, si he tomado estos testimonios para vos instruir cómo Dios opera, cómo es que Dios habla a la iglesia de Cristo en las naciones, para que entonces no cometáis más afrenta delante del Señor, para que entonces no sigas esperando la respuesta que ya el Señor trajo, pero que tú no discerniste que Dios estaba en el asunto. Vive Jehová en cuya presencia. Este es el mensaje de la boca de Dios para este tiempo. Yo no sé cuántos llevan esperando respuesta de parte de Dios. Y Dios ha venido para instruir su pueblo, mas no le hemos discernido que es Él. Y por esta causa, dice el Señor, no puedo darles más. Jeremías 33:3. Tu palabra dice, clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes ocultas que tú no conoces. Pero Dios hoy habló a través de su poderoso Espíritu Santo, que no puede enseñarte y darte las cosas grandes y ocultas que están en el corazón de Dios, porque tú no has obedecido ni has discernido y no has hecho lo que Dios te ha pedido que hagas. Ahora, con este direccionamiento instructivo de parte de Dios, y he tomado estos testimonios para que las naciones comprendan cómo es que el Espíritu de Dios trae respuesta y viene a entregarnos el propósito de Dios, y la iglesia está entretenida. Están esperando la palabra escrita. Sí, vive Jehová, y toda palabra que ha salido de la boca de Dios es inspiración del Espíritu Santo. Pero no olviden que su palabra dice que Dios habla, que Dios no hace nada sin que le sea revelado a sus siervos, los profetas. Yo os he instruido en esta iglesia que Dios de los ejércitos no hace nada sin que nos sea revelado el secreto a sus siervos, los profetas. Dios ha venido para hablar. Él habló en el 2025, en enero, de juicio por causa de la desobediencia. Dios ha venido a hablar de promesas. Él ha venido a hablar de cambiar diagnósticos. Yo he hablado. Dios ha venido a hablar de la dimensión para la iglesia. Hemos instruido, pero es necesario abrir nuestro corazón a Dios, para que entonces nosotros aprendamos a discernir. Cuando yo os diga a vosotros, así ha dicho Jehová el Señor, en el mensaje que enviamos a la iglesia, si va el mensaje, así ha dicho Jehová, oí palabra de Jehová, ustedes deben discernir que hoy el Señor viene para hablar con mensaje profético de revelación por medio del Espíritu Santo que el Señor me ha dado a mí para que yo os instruya a las naciones. Nosotros como hijos de Dios, la parte profética debe estar asimilada a nuestro diario vivir. Porque para mí, oír palabra de Jehová, o así ha dicho Jehová el Señor, para mí, inmediatamente digo, el Señor va a hablar. Este mensaje profético de revelación para nosotros. Vamos a estar quietos sin movernos porque viene el mensaje de parte de Dios. Ahora, cuando tomo las escrituras, Dios también habla. Pero cuando yo os anuncio en los mensajes que enviamos, así ha dicho Jehová el Señor, oíd palabra de Jehová el Señor. Esto ya es la voz de la revelación del propósito a la iglesia por medio de los profetas. El Señor
habla continuamente para la iglesia de Cristo. Dice la palabra del Señor, vamos a la palabra oír, palabra de Jehová. Es el mensaje profético hoy. Dios no puede entregarte nada más, ni dimensionar tu vida, ni llenarte, ni llevarte a otro nivel, porque no has obedecido la palabra que Él simplemente nos entregó. Y está escrita y la tenemos todos a mano. Pero el Espíritu del Señor dice, si no han recibido y obedecido lo simple, ¿cómo puedo dimensionarlo? ¿Cómo puedo llevarlos a entregarles las cosas grandes y ocultas que ellos aún no conocen, pero lo que ellos ya conocen y que lo tienen a la mano no lo han entendido, ni han obedecido, ni han recibido el mensaje profético que yo os he impartido? Dios habló del día de reposo. Y yo no sé, pero siento en mi espíritu que la iglesia no ha obedecido a Dios. Duramos 12 años ministrando los domingos. Pero cuando vino el Espíritu de Jehová y me dijo, profeta, es tiempo de que redirecciones la iglesia en mi palabra. Ve a Génesis, ve a los versículos que yo os voy a instruir. Y ahora entenderás que el día santo de Jehová es el día sábado y no el domingo, donde Dios santifica las obras de tus manos y Dios prosperará. También el Señor habló, así ha dicho Jehová el Señor. ¿Cómo puedo bendecirles si han profanado el día del reposo? Si no puedo santificar el trabajo de ellos porque ellos profanan mi palabra. Porque ellos viven en desorden. Porque no han entendido que yo os he hablado bíblicamente y por el Espíritu en revelación a través de lo que el Señor nos entrega a nosotros aquí en la iglesia. Y no han entendido. Ahora dice en Oseas 4:1, oí palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra. Oíd, dice el Señor. ¿Y por qué el Señor contiende con los moradores de la tierra? No está hablando que con los hebreos, con los israelitas, está hablando con los moradores de la tierra. Y tú y yo, en las naciones, somos moradores de la tierra. El Señor ha venido para contender. ¿Y por qué Él viene a contender con los moradores de la tierra? Porque han profanado la palabra de Dios, porque no han oído, no han discernido cuando la voz de Jehová se pronuncia a través de nuestra boca. Dios constituyó ministerios que las naciones han vituperado, han anulado, han blasfemiado. Y uno de los ministerios más blasfemiados y rechazados es el ministerio profético, y es la voz de Dios. Porque dice la palabra que Dios no hará nada sin que antes les sea revelado su secreto a los siervos, sus profetas. Y no podemos esperar al profeta Elías, el profeta Isaías, el profeta Jeremías, porque ellos ya cumplieron su misión. Ahora estamos nosotros en misión. Y no siempre me van a esperar a mí, porque llegará un tiempo donde otro profeta ocupará mi lugar. Y ustedes deben comprender que Dios habla a través de sus siervos, los profetas. Cuando yo os instruya a las naciones y diga, así ha dicho Jehová, o oí palabra de Jehová, ustedes entiendan inmediatamente, diga, Señor, estamos atentos, no podemos dejar de congregarnos en esos tiempos, en ese momento preciso que Dios está hablando ahora. Muchos se conforman porque toman los videos de YouTube para oír la voz de Jehová. No se confunda. Porque el tiempo profético es ahora. Y quedan los videos. Amén, gloria a Dios. Pero Dios tiene ojos sobre aquellos
que hoy se congregan, que hoy se conectaron con el Espíritu de Dios para oír la palabra profética y avanzar y clamar a Jehová y decir, Señor, hemos pecado, lo hemos hecho mal, Señor. ¿Cómo nos redimimos ante tan grande afrenta que hemos hecho? Y dice la palabra Jeremías 10:1, oíd la palabra de Jehová. Ha hablado sobre vosotros, oh casa de Israel. Dios ha hablado sobre vosotros, oh naciones de la tierra, oh moradores de la tierra. Así ha dicho Jehová el Señor. ¿Cómo es que los puedo llevar a dimensionarlos a otro nivel? Ustedes me piden cosas grandes. Ustedes me piden que les enseñe, les muestre mis misterios. Pero como si no han obedecido lo simple que tienen delante de vosotros y no han discernido que yo he venido para anunciar a un juicio a causa de afrentar la palabra del Señor y no han oído, no han entendido. Han cerrado los oídos porque Dios conoce tu corazón, conoce mi corazón y sabe el Señor cómo te mueves, cómo actúas, cómo obras y cuál es tu relación un día a la vez. Pero como tan cierto que vive Jehová Dios de Israel, que si hoy te arrepintieras y hoy entendieras y recibieses la voz de nuestro Dios y clamaré al Señor y le dijeras, Señor, he pecado contra el cielo, he pecado, Señor, porque creí que lo podía hacer 2 días después o creí que lo podía hacer de esta manera. Dios te responderá, porque no tengo la respuesta para vosotros de esta manera. Cuando Dios dice hoy, no es mañana. Cuando Dios dice esta semana, no puede ser la próxima semana, porque debemos entender que no es en el reloj nuestro, es en el kairos, es en el tiempo, es Dios que lo quiso así. Es la instrucción de su Santo Espíritu. No es la palabra de nosotros, sino es la palabra de Dios. Ahora debemos entender, comprender cuándo viene un mensaje profético, cuándo es una predicación normal, cuando Dios dice, así ha dicho Jehová. Cuando yo oigo en cualquier lugar, así ha dicho Jehová el Señor, yo sé en mi espíritu que es la voz de Dios y que debemos estar atenta para discernir lo que Dios envió para las naciones. Porque no lo ha enviado solo para la iglesia cristiana en el Apocalipsis. Dios habla a las naciones. Porque en las naciones se complació el Señor hablar hoy. Y el que tenga oídos, que oiga, dice el Espíritu del Señor. Y el que quiera obedecer, que lo obedezca. Pero necesitamos aprender cuando Dios habla. Cuando Dios habla a través de revelación, a través de la palabra de Dios, que es como normalmente siempre predicamos, instruimos la iglesia. Pero viene el Espíritu del Señor cuando Él quiere para decir, profeta, dile a las naciones, así ha dicho Jehová, como el día del reposo, como la soberanía del Espíritu Santo, como la anatema espiritual, que son temas que os debo entregarles en el momento que Dios así lo decide sobre nuestra vida. Yo iba a predicarle a las naciones sobre la soberanía de Dios, pero el Espíritu del Señor me dijo, no, debes entregar lo que te hablé hoy, porque es para hoy, no para mañana. Ahora entendí y entiendo, y vosotros debéis entender que cuando Dios dice hoy, no lo dejemos para mañana. Es hoy. Porque, ¿qué sabemos qué es lo que va a hacer Dios con nosotros? Pero por causa de obedecer su voz y de tomar el direccionamiento y la instrucción de su mandato, de su mensaje, de su propósito, nosotros recibiremos respuesta y bendición. Dios nos entregó
el mensaje, el por qué las finanzas están estancadas de muchas y de muchos, a causa de que profanamos su palabra. No hemos obedecido, vivimos en curvas, adelantamos y volvemos a curvearnos. No vamos en rectitud con su palabra. Y por esta causa, el día del reposo no lo guardamos, no santificamos a Dios. Él no puede santificar el trabajo que hemos hecho durante 6 días porque simplemente tú profanas, eres desobediente, no has entendido que Dios manda en su palabra guardar el día del Shabbat, el Shalom, el día del reposo, que Dios manda a que nos amemos unos a otros, que Dios manda a visitar a los enfermos, ir a la cárcel. Todo esto son mandamientos que debemos cumplir: honrar a padre y madre, diezmar, congregarse. Esto no es palabra de nosotros los profetas, es palabra de Dios. Y que tú debes obedecer. Dice la palabra en Jeremías 31:10, oí palabra de Jehová, oh naciones, dice el Señor. Oh naciones, oí palabra de Jehová. Él no habla solo a la iglesia cristiana en el Apocalipsis, porque ya sabemos, para la gloria de Dios, que el Señor así lo ha querido, de que las naciones reciban el mensaje profético a través de la iglesia cristiana en el Apocalipsis. Santo es su nombre. Alabado sea, porque para siempre es su misericordia. Y hoy estamos en la presencia de Dios. Él está en nosotros. Él sabe de lo que vos estoy instruyendo. Él se agrada cuando yo obedezco, entregar, repetir, refrescar el ánimo de las naciones. Pero las naciones tienen doble ánimo. Y es por esto que en el ánimo emocional han tratado de oír, pero como han recibido y han oído en el ánimo emocional, por esta causa no han discernido que no es a nuestra manera, no es como nosotros pensamos o sentimos, sino en el sentir del Espíritu Santo. Es por eso que Dios es tan preciso, que Dios es sublime, es amoroso. Y como un padre ha venido para direccionar, redireccionar a sus hijos y decir, enseñar cómo es que Dios se presenta, cómo es que podemos oír la voz de Dios. En verdad Dios habla de continuo a nosotros. Somos tan bendecidos que oímos la voz de Dios trayendo su propósito para que los hijos no se pierdan más, que tengan vida eterna. Y yo vengo a refrescar, vengo a llenar vuestras lámparas de óleo fresco, que es el mensaje profético de parte de Dios. Pero las naciones aún no han entendido, no han discernido. Y por esta causa, Dios no puede llevarnos en otras dimensiones. Esto habló el Espíritu Santo. Porque si no obedecemos lo simple, que es la palabra que tenemos a la mano, ¿cómo podemos decirle, Señor, muéstranos las cosas grandes y ocultas? Señor, dimensiónanos. Señor, llévanos a otro nivel. Señor, dame dones. Señor, ayúdame en lo que yo he querido y que aún no lo he recibido. ¿Cómo? Si su palabra no ha sido obedecida. Y si su palabra no es obedecida, ¿cómo podemos ir a otro nivel? Nuestra comunión con el Espíritu Santo es aprender a discernir su voz, es a identificar cuando es de Dios y cuando no es del Señor, porque también viene la cizaña en medio del trigo. El trigo somos nosotros, la siembra somos nosotros, pero puede venir la cizaña, el mensaje contrario y que no es de Dios, para confundir. Pero tú y yo no nos confundimos porque es el Espíritu de Dios en nosotros. Él está en nosotros.
y certifica hoy lo que os estoy instruyendo en su palabra. Oíd naciones, dijo el Señor. Así ha dicho el Señor. No olviden, Dios es específico. Cuando Dios viene con un mensaje que fuera de las Escrituras, que ha sido revelado por el Espíritu Santo, siempre anunciamos: así ha dicho Jehová el Señor, o oí palabra de Jehová. No venimos a predicar la palabra que está escrita, sino algo que en el propósito del Espíritu del Señor vino para profetizar a las naciones, y que nosotros como profetas necesitamos ser precisos e instruir las naciones y decir: así ha dicho Jehová el Señor. Y Dios nos respalda. Amén, gloria a Dios. Hoy le dije: Señor, no me has hablado hace días. 2 horas después estaba el Espíritu entregando un mensaje para un profeta. Y le dije: esta semana, profeta, debes ir a hacer esto que dijo el Señor. Y obtendrás esa finca. Recibirás lo que tú estás esperando. Pero hazlo esta semana. Volvíle a repetir 3 veces para que no olviden la voz, la instrucción específica que Dios da. Debemos estar muy atentos cuando Dios habla a través de mi boca. Cuando a mí viene un profeta, yo soy tan atenta y precisa para oír qué es lo que Dios me va a hablar, porque sé que cuando Dios trae mensaje, siempre habla por los profetas, siempre instruye. Él fluye para que el propósito de Dios sea cumplido en las naciones, en la iglesia, en las familias, en todo lugar. Dice la palabra del Señor, gloria a Dios. Proseguimos con su palabra bíblica. Tomamos las Escrituras, que es lo simple de lo cual habló el Espíritu Santo, que las naciones no han entendido, ni han oído, ni han obedecido, y por esta causa el Señor no puede dimensionarlo, no puede darle dones, no los puede llevar a otro nivel, no puede entregarle las cosas grandes y ocultas, porque simplemente han afrentado mi palabra, dijo el Señor. Isaías 41:13 dice: porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. ¿Y en qué manera nos puede ayudar el Señor? Primero, instruyéndonos a través de su voz. ¿Cómo nos puede ayudar el Señor si no hay revelación? Muchas veces tomamos las Escrituras, gloria a Dios, su palabra es santa y poderosa, pero debe venir el Espíritu Santo para instruirnos y revelarnos qué es lo que quiere el Señor con esta palabra. Entonces viene la revelación del Espíritu Santo, y cuando viene la revelación, el Espíritu habla de parte de Jehová, Dios de Israel, y las naciones no quieren oír, porque simplemente no están atentos, no son precisos, no esperan que Dios les hable. Pero si tú te congregas cuando viene un mensaje profético, debes tener la esperanza que Dios te dé la respuesta en medio del servicio. Muchas veces tenemos el propósito de ir a congregarnos y decimos: Señor, hoy me voy a ir a congregar porque yo espero la respuesta de mi Dios. Hoy el Señor me va a hablar. Y de cierto, como tú venías preparado, tenías esperanza que Dios te va a hablar, que Dios te va a dar la respuesta, el Señor te va a dar la respuesta. Pero cuando tú no vienes con la esperanza, cuando tú no eres preciso, cuando tú no tienes propósito, tú debes congregarte con propósito. Yo siempre que me congrego o puedo recibir la administración de otro profeta, pastor, yo le digo: Señor, quiero esto. Voy a congregarme con propósito, Señor, quiero oír tu voz, quiero que tú me hables, quiero esto, oír esto. Y el Señor, como tengo el propósito, como está marcado, es mi pasión, es lo que yo determiné que Dios lo hará. Él lo hace porque Dios oye nuestra voz. Como nosotros tenemos que aprender a oír la voz de Dios. ¿Cómo es posible que la iglesia, las naciones digan que Dios no los oye? Pues porque vosotros no habéis oído y discernido cuando Dios os ha venido para hablarles.
Si tú no aprendes a discernir cuando Dios te habla, ¿cómo puede Dios oírte? Debemos aprender a oír la voz de Dios cuando Dios nos habla, cuando el Señor tiene un propósito y debemos entender, y si no entendemos, después del servicio debemos consultar y decir, el Señor me ha hablado esto, no lo he entendido. ¿Puedes ayudarme a discernir qué es lo que Dios quiere para mi vida? ¿Cuál es el propósito de Dios bajo esta promesa, esta palabra? Y entonces el Espíritu del Señor se pronunciará y nosotros te daremos esa respuesta, no porque la tengamos nosotros, sino porque el Espíritu fluye a través de tu diligencia, a través de tu sabiduría, que lo que no entendiste lo buscaste. Y Dios lo hizo allá, en el momento preciso. Vio tu diligencia, vio tu obediencia y ese anhelo de saber qué es lo que Dios te quiere hablar a través del mensaje que recibiste, que tal vez no discerniste, pero para eso estamos nosotros los profetas, los pastores, apóstoles, maestros de la palabra, hombres ungidos y mujeres de Dios, para direccionar, para cuidar, para ayudar a que vosotros entendáis cómo el Señor os habla. Si alguien me dice, profeta, ¿cómo el Espíritu Santo, o cómo puedo oír la voz del Espíritu Santo? Yo os instruyo. Ya hemos instruido en varios servicios aquí cómo el Espíritu Santo fluye a través de nuestros pensamientos. Es por esto, hay algo muy importante. Y es que nuestra alma tiene que estar apegada al Espíritu Santo, porque si tú no tienes comunión, si tú no eres hombre o mujer de oración y estás más en el mundo y menos en la presencia del Señor, puede que el enemigo te confunda con un mensaje que tú creas que es del Señor y no es del Señor, porque tú has pasado más tiempo en las tinieblas, en el mundo, en el ocio, que en la presencia del Señor. Entonces, ¿quién te va a gobernar? No es el Espíritu de Dios, sino en el que tú permaneces. Porque hay dos fuerzas, la fuerza de Dios y la fuerza que se mueve a través del reino de las tinieblas en el mundo y en el inframundo espiritual. Esto es del Espíritu Santo. Él quiere que tú aprendas, que tú puedas discernir cuándo es del Espíritu y cuándo no es del Espíritu la voz. Ahora, es Él que quiere instruir tu vida. Juan 14, 26. Una y otra vez he repetido, Juan 14, 26. Y el que haya recibido esta promesa y que haya rectificado esta palabra, escriba amén ahí en el chat donde estamos hoy. Diga amén, gloria a Dios, soy yo. El Espíritu me enseña. Amén, gloria a Dios. Dice la palabra del Señor. Gloria a Dios. Deuteronomio 4:29. Mas si desde allí buscares a Jehová, tu Dios, lo hallares. Si lo buscares de todo corazón y de toda tu alma. ¿Cómo el Espíritu Santo puede fluir todos los días y a toda hora a través de nosotros? Porque nosotros le buscamos día y noche. Nuestro pensamiento es Jehová. Nuestra unidad es el Señor. Nuestro deseo está en el corazón de Dios. Toda palabra está dentro de nosotros, así que Jehová es la palabra, Él está dentro de nosotros. Y por esto el Espíritu Santo fluye en su casa, porque somos casa, templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo se siente tan cómodo dentro de nosotros, y cuando el Espíritu Santo se siente cómodo dentro de ti, Él alegremente fluye, te enseña, te instruye y pone las cosas que debes hacer, quita las que tú no debes hacer, y Él es el que te da la sabiduría, aquella sabiduría que viene de parte de Dios, porque es dada por el Espíritu Santo, para que tú hagas todas las cosas que
solo no has podido y que es por la guía del Espíritu Santo. Comprender, recibir, dejar que el Espíritu de Dios nos enseñe. Esta es la naturaleza de aquellos que amamos a Dios sobre todas las cosas. Salmo 73, 25. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada quiero sobre la tierra. Pero ¿cuántos quieren más lo terrenal que lo que tenemos en él, en el cielo? ¿Cuántos tienen sus ojos fijos, su corazón apegado a las cosas y a los reinos terrenales y no a los espirituales? Pero dice la palabra, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi deseo está en los cielos. Mi deseo está fluyendo dentro de mí. Es el Espíritu Santo de Dios. Es que mora dentro de mí, que se alegra, que se siente tan cómodo. Por esto, Él fluye normal, natural. Ya se volvió una relación natural, de tú a tú, el Espíritu del Señor y yo. Esto es lo que debemos anhelar con pasión, desear, procurarla, y es buscando obedecer toda su palabra, su escritura de Génesis a Apocalipsis. Toda palabra que ha salido de la boca de Dios es inspirada por el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo que mora dentro de nosotros, porque somos templo del Espíritu Santo. Él se siente tan cómodo, la comodidad del Espíritu Santo, tener una casa obediente, limpia, una casa que anhele su presencia, una casa que busque su comunión de continuo en continuo. Esta es nuestra relación con el Espíritu Santo. No estamos solos. Él nos envió el Espíritu Santo para que nos enseñe, nos instruya, nos recuerde y nos evite esas fatigas, esas consecuencias que podemos evitarlas a tiempo. Y tenemos comunión con el Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor, para cerrar aquí este día, Salmos 56:3. En el día que temo, yo en ti confío. En el día que temo, que viene la angustia, yo en ti confío. ¿Sabes por qué? El Espíritu del Señor nos lleva a confiar en el Padre eterno, porque Él se siente cómodo dentro de nosotros. Y por esta causa no temeremos, porque en Él tenemos nuestra confianza, nuestra esperanza. Ahora vive la palabra santa y poderosa. Glorificamos hoy a Dios y abrazamos la iglesia, porque así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos. Volveos a mí, y yo me volveré a vosotros. Y aquellos que hayan levantado afrenta contra lo más simple que es la palabra del Señor, Dios no rechaza un corazón contrito y arrepentido. Dios os ama profundamente, como nosotros les amamos. Hoy bendecimos las naciones y les abrazamos con una palabra profética. Deben ir de nuevo a la palabra. Deben oír la voz de Dios. Él quiere que tú salgas de lo natural a lo sobrenatural, pero es necesario que obedezca lo simple, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios es simple. Es una palabra poderosa porque es la palabra de Dios. Y así os bendecimos en el nombre de Jesús, abrazamos, unificamos la familia de Cristo y os estaremos de continuo en oración para que todos tengamos comunión con el Espíritu Santo. Bendiciones.